Estás escuchando Encuentros con Alma. Soy Miriam Oliver y estoy emocionada de acompañarte en este viaje hacia el bienestar holístico. En cada episodio entrevistaremos a diferentes profesionales de la salud y el bienestar. El objetivo es proporcionarte herramientas y conocimientos profundos para una vida plena, para lograr tu equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Empezamos Encuentros con Alma. Bueno, pues hola a todos. Hoy estamos con Erika, que es más conocida por su podcast y por sus redes sociales como Lunalogía. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por aceptarla. La verdad que ha sido súper rápido contigo, simplemente te lo tuve que proponer y aceptaste, así que de verdad muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo para poder conocerte un poquito más. Al contrario, gracias a ti. Para mí es un honor. Pues mira, quería hoy tener la oportunidad de hablar contigo para poder saber un poquito sobre ti y sobre tu proyecto, ¿no? Entonces te quería preguntar, bueno, ¿cómo empezaste en este viaje de la astrología? ¿Qué te inspiró, ¿no? a meterte de forma profesional, ¿no? en la astrología. Pues no fue una decisión. Lo que sucedió fue que yo siempre desde niña observé patrones. Siempre me llamaron la atención los patrones. Siempre fui muy curiosa, muy observadora. Y recuerdo que cuando me preguntaban de niña, en la adolescencia, en la temprana juventud, si creía, por ejemplo, en los extraterrestres o qué pensaba de los planetas, yo decía, hay tantos misterios aquí en la Tierra que no puedo ni mirar para arriba. Esa era mi sensación. O sea, primero tengo que entender esto que me rodea. Luego llegó un momento donde en un corto lapso de tiempo vi dos patrones muy fuertes que me llamaron tremendamente la atención. Uno de ellos fue el hecho de que yo viví en varios países y tengo amigos un poco por todos lados y soy esa amiga que contactan cuando están en problemas, ¿no? Cuando necesitan hablar. Entonces empecé a notar que varias personas con contextos completamente diferentes estaban viviendo las mismas fases de vida, los mismos procesos. Y otra cosa que noté es que yo sentía algo en particular cuando la luna estaba en lo más alto del cielo. O sea, cuando la luna estaba acá arriba de mi cabeza, yo tenía un estado particular. Y esas dos cosas como que ambas indicaban que había algún patrón ahí detrás que yo tenía que encontrar y me entró una pasión por entender y así fue dándose. Y no planeé volverme astróloga profesional, simplemente yo quería saber, quería estudiar, no dejé de leer, por mucho tiempo empecé a compartir mi visión, ya sabía interpretar cartas y me lo empezaron a pedir y se dio. O sea, que si he entendido bien, primero tú lo sentiste que algo estaba pasando y luego te interesaste en el tema y viste que sí, que había unos patrones, ¿no? Y si tuvieras que explicar qué es la astrología y cómo nos puede ayudar a alguien que nunca ha escuchado sobre esto, ¿cómo se lo podrías explicar? Como la astrología para dummies. La astrología es un lenguaje simbólico que permite decodificar la realidad desde un punto de vista eh, mucho más profundo y amplio. Y básicamente define la calidad del tiempo. Estamos acostumbrados a percibir el tiempo en cantidad, pero no en calidad. Tal vez la meteorología vendría a ser lo más cercano a la calidad del tiempo, pero la astrología es la, el tiempo desde un punto de vista de calidad. Todos hemos sentido que hay momentos donde sentimos acelerados, momentos donde sentimos como que hay un vacío, etcétera, pero pensamos que hay algo dentro de nosotros. Cuando aprendemos a separar entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, nos damos cuenta que hay algo más. Y yo siempre pienso, es un poco como eh, los peces que viven dentro del agua no perciben el agua como, como algo físico. Es la realidad. Y nosotros tenemos la misma relación con nuestro aire, que sí decimos, bueno, hay aire, puede haber viento, etc. Y la astrología es un poco como si llega una corriente fría y el pez que no sabe que está en el agua va a decir, me puse frío.
Ya. Mientras hay algo en el aire que tiene que ver con la calidad del tiempo. Pero la astrología es mucho más que eso, es un lenguaje simbólico que nos permite interpretar absolutamente todo, desde los objetos hasta los procesos, las personalidades, con una llave de lectura que nos permite entender la dinámica intrínseca de las cosas. Y entenderla nos puede llevar de alguna forma a sesgarnos en nuestro día a día. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imagínate em, que a lo mejor tú observando puedes decir, pues mira, ahora está Mercurio retrógrado y sabemos que pasan determinadas circunstancias cuando es así. Y que eso afecte a cómo nosotros podamos vivir las cosas. O es más una información adicional de, vale, ahora voy preparado entonces para lo que me pueda pasar durante este mes o esta semana. Yo creo que es un riesgo, como es un riesgo un poco en todo lo que tiene que ver con, especialmente con lo espiritual, porque estamos hablando de algo intangible y llevarlo a un nivel tangible, uno tiene que tener un buen conocimiento básico al menos. Entonces, sí es un riesgo especialmente para aquellos que conocen el tema de una forma muy superficial. Eh, y pasa lo mismo con la meditación, con el yoga, etcétera, ¿no? O sea, sí, especialmente para esa franja de personas que están buscando como una salida inmediata, ¿no? O como como una solución eh, sin hacer el trabajo que conlleva, ¿no? ¿Y tú has notado diferencia entre desde que empezaste hasta la actualidad sobre el escepticismo, sobre la astrología, sobre las personas que son más escépticas, si eso está cambiando, si no? Es que sí, eh, yo lo que siento es que siempre va a ser un tema que regresa y que luego viene de alguna forma limitado. O sea, la astrología ya fue prohibida en el 1600 por bulas papales, etcétera, fue quitada de las universidades. Antiguamente la astrología era parte de cualquier ciencia. O sea, matemáticos, doctores, etcétera, tenían que saber astrología y era una sola ciencia junto con la astronomía. Entonces, sí, pero digamos que ha habido un despertar astrológico en la primera década del 2000, entre 2005, 2008, esos años como que hubo un regreso a la astrología y eso ha permitido también que haya muchísima más información al alcance. Teníamos, por ejemplo, las editoriales que seguían publicando los libros de los 70 y los 80 y no había nada nuevo y ahora hay como otra ola, pero es muy amplio el tema astrología, entonces tenemos, por ejemplo, a Mi Astral, que muchos la critican por considerarla superficial, pero ha hecho un trabajo en virtud de la astrología hermoso, porque la ha acercado a la masa desde otro lugar. Y, y entonces sí hay, digamos, mayor acercamiento. Hay muchísimos psicólogos que hoy en día estudian astrología y la integran a su práctica. Y creo que vamos bien. ¿Y cómo puedes abordar las críticas de aquellas personas que se pueden sentir más escépticas, ¿no? Si llegan a ti, que no sé si llegan a ti o si recibes críticas sobre esto, sobre qué se les podría contestar sobre si una persona se siente más escéptica sobre si la astrología es real o no. Es que no es un requisito creer en la astrología, ni tampoco necesitamos que la gente crea en la astrología. La astrología para nosotros es una herramienta. Entonces, si sabes usar la herramienta, te funciona. Y si te funciona, no necesitas creer en ella. Yo no creo en la astrología. Yo uso la astrología porque me sirve. Mm. Y, y hoy como hoy tenemos tanta estadística a nivel financiero, a nivel profesional, en todos los ámbitos hay mucha estadística. Entonces, cualquier astrólogo que ha estudiado, que tiene al menos una década, digamos, ha hecho el trabajo de ir a cotejar la estadística con datos astrológicos. También
conocemos muchas patentes que se han hecho teniendo en cuenta la influencia planetaria. Eso no es conocido para el público común, pero hay patentes, por ejemplo, las patentes radiales, la Sony Music, previamente RCA, Radio Corporation of America, cuando empezó a trazar todo el cableado para y las nuevas antenas para hacer la radio, llevar la radio a otro nivel, se basaron en efemérides astrológicas, porque después de buscar por todos lados por qué a veces había interrupciones, encontraron que eran las efemérides astrológicas, o sea, las alineaciones planetarias que usamos en astrología. Y hay patentes, y justamente gracias a esas patentes se expande tanto la RCA y se vuelve Sony Music. Esa es quizás la historia más conocida de todas las que hay. Entonces, yo no necesito que crean en la astrología. Afortunadamente, nunca me llegan críticas, quizás tampoco porque no tengo el tiempo para leer tantos comentarios, correos, mensajes, etcétera, pero no me molesta en absoluto. O sea, Ya. yo no necesito que crean en la astrología y tampoco me pone incómoda que alguien no crea en ella y se le haga algo superficial o loco o hasta tonto, ¿no? Es Ya. una opinión. Sí, que no es un acto de fe, ¿no? Que tú lo estás viviendo, bueno, o lo estamos viendo en nuestro propio cuerpo, ¿no? Como de la misma forma que afecta a las mareas, nos afecta a nosotros en nuestra vida. Claro, y deja tú nuestro propio cuerpo, porque eso sí puede ser muy subjetivo. Hay datos objetivos, o sea, yo, por ejemplo, voy a hacer publicidades o voy a vender, solo el hecho de vender, por ejemplo, que es algo muy tangible y Mm. objetivo. Yo sé cuándo vamos a vender cursos o cuándo alguien va a vender más, qué día del mes te puedo decir que vas a tener más comentarios en tus redes o más mensajes en tu WhatsApp. Eso es básico y puede parecer así, pasa mucho, ¿no? Que hacemos comentarios como, ah, sí, tal día o tal cosa, o veo una carta natal, ah, ojo que se viene esto, y la gente se queda así como, me espías, ¿cómo sabes? O cómo hiciste, o parece brujería. La magia es la ciencia que aún no entendemos, es simplemente así. ¿Y cuándo? ¿Cuándo son aquellos días en los que son mejores? ¿De qué depende? Bueno, hay una serie de factores, o sea, por ejemplo, te diría que el perigeo, o sea, el día en el mes donde la luna está más cerca de la Tierra, es un día de mayor actividad, mayor interacción, mayor ventas en general. Obviamente, va a haber a lo largo del año días donde hay más factores que indican eso. Por ejemplo, si se da el perigeo el mismo día de la luna llena, vamos a tener un doble factor que impulsa la interacción y las ventas. Tenemos dos superlunas llenas al año que son justamente el perigeo unido a la luna llena. Es cuando la luna se ve más grande y está más cerca de la Tierra. Ese, por ejemplo, sería un día. Pero si justo ese día hay una conjunción de Mercurio con Saturno, se va a limitar un poco Mm. o una posición entre esos planetas que rigen justamente la actividad humana, va a bajar esa interacción, esas compras, etcétera. Entonces, es una serie de factores, pero seguramente si van a ver aquellos que tengan alguna actividad comercial, van a ver el perigeo y qué día del mes vendieron más, van a encontrar un patrón que no pueden ignorar. Claro. Y además tú tienes bueno, eres muy conocida por tu podcast y por tu Instagram, que casi tienes más de 1 millón de seguidores sobre este tema. Y a mí hay una cosa que me sorprende mucho, yo desayuno con tu podcast porque me da mucha información, porque es todos los días das el clima astral. Y yo a veces me pregunto cómo lo haces, ¿no? Porque tienes que grabar todos los días. O sea, eso a nivel de tu tiempo, ¿cómo es posible que hagas eso? Es que tampoco le pongo tanta, o sea, yo empecé un podcast así sin, digamos, toda la estructura que uno quizás imagina que yo para grabar el podcast necesito el micrófono, la computadora, internet para subirlo, pero lo hago en cualquier momento, un ratito, o sea, me toma 30 segundos, un minuto ver las alineaciones y de ahí desarrollo, o sea, no tengo que prepararlo, nunca lo preparo, es muy espontáneo, afortunadamente
la gente lo ha recibido muy bien así. Y pasa algo extraño con el clima astral, porque no puedo dejar de hacerlo, porque me lo piden y me lo reclaman, y no tiene, tú lo escuchas o sabes, es como que no tiene, digamos, esa preparación profesional detrás. Yo simplemente me siento, hablo, es como si te mandara un audio de WhatsApp contándote qué pasa, es muy directo y espontáneo. O sea, tú ves las alineaciones y ya te sale natural, ¿no? Eso es un don bastante potente. Es que más que un don, es práctica como todo. O sea, yo, como cualquier persona, las primeras cartas que veía era así como, especialmente cuando ves la tabla con todos esos símbolos, era como, Dios mío. Yo sentí que era lo más complejo que he estudiado. Mm, Eh, mm, Siempre me dediqué a estudiar, siempre me gustó estudiar, he estudiado muchas cosas diferentes, me he metido en muchísimas cosas, pero cuando llegué a la astrología al comienzo me pareció como, wow, eso sí está difícil. Pero luego el ojo se agiliza y como que con cualquier cosa que practiques te vuelves bueno. ya. Simplemente es práctica. ¿Y hay algún momento, en algún momento de tu carrera, que haya pasado algo impactante, o más significativo para ti? Pues es que no sé, me siento muy afortunada, no puedo decir que todos los días, pero han pasado siempre cosas impactantes. Yo no me esperaba, para empezar, que la cuenta tuviera este, ese éxito, me refiero a Instagram, porque yo Mm, empecé ese Instagram porque me di cuenta que estaba aburriendo a mis amigas, mis hermanas, o sea, es como que salía un tema y yo ya estaba, no, porque Júpiter, no, porque la luna llena, no, porque ahora, y yo sentía que decían, otra vez, hablar de astrología, ahí va, ¿no? Yo dije, las estoy abrumando, pobres, ¿no? Entonces dije, necesito un lugar donde escribir lo que yo... Y así lo abrí, no pensando ni de ganar seguidores ni nada. Para mí era una forma de canalizar ahí lo que yo necesitaba decir. Y mm, eso como que lo que me ha impactado a lo largo del tiempo es justamente eso. Es un poco como lo que pasa en el clima astral. El mensaje fue más espontáneo y real, es lo que compartes y transmites, mejor llega y mejor recibido será. Y eso como que nos da mucha paz, si lo piensas, porque hacemos mucho esfuerzo a veces. Me pasó el otro día que me encontré un amigo, le pregunté cómo estaba y me dice, estoy súper feliz porque voy a empezar a grabar un podcast. Y yo, wow, felicidades. ¿Y cuándo empiezas? Y me dice, bueno, hace 2 meses tomé la habitación, la, la cambié, etcétera, etcétera. Después me puse a investigar. Llevaba 2 meses de investigación para saber cómo hacer su podcast y en 2 meses lo iba a lanzar. No sé si conoces a Juan Lombana. Este es un experto de marketing, nada que ver, pero es uno de los mejores del mundo. Y él dice, cuando tienes algo que quieres compartir o que quieres vender, lánzalo al mercado lo más rápido posible, porque es la gente que te va a decir si lo necesita o no. Y sí, si lo necesita, entonces vas bien, ahí mejóralo, ¿no? Y mm, entonces como que le ponemos mucho énfasis a pensar de tener que transmitir desde un cierto nivel o de una cierta forma y en realidad lo que todos queremos es algo real, es algo espontáneo. mm. Y ese ha sido el mensaje más bonito. A mí me impactó, para cerrarlo, me impactó muchísimo cuando recibí el correo de Penguin Random House, porque yo, o sea, siempre he amado los libros tremendamente. Y en ese momento yo estaba como que, ay, me gustaría escribir algo, pensaba autopublicarme, etcétera. Y de la nada me llegó un correo de Penguin Random House ofreciéndome un contrato y para mí fue así como, a mí, ¿por qué me escriben a mí, no? Y ese fue un momento muy bonito. Pero la gente es tan linda que casi, bueno, todas las semanas tengo esos momentos de decir, wow, qué privilegiada y agradecida me siento por... ¿Y tú cuando vas a empezar algo, por ejemplo, en el caso del libro o cuando tienes que hacer algo en tu vida personal, eh, vas moviendo tu vida en función de lo que vas sabiendo de tu clima astral, de lo que tú ves del clima astral? O sea, conocer el clima astral es simplemente como conocer la naturaleza, o sea, alguien que mira a lo lejos ya sabe que si las nubes vienen en una determinada dirección,
la tormenta va a ser fuerte y sí va a llover, entonces va a sacar la ropa que colgó afuera. En Mm, ese sentido, sí. O sea, sé cuándo es un buen momento, cuándo no, para hacer determinadas cosas. O sea, no sé, es luna negra, o sea, los 3 días previos a la luna nueva, no voy a planear una reunión esos días. Están todos como bastante cansados, con energía baja, introspectivos. No es el momento para una reunión. Sí, es natural y con el tiempo, especialmente como yo trabajo muchísimo con la luna, con el tiempo, o sea, más que el mes y el día del mes o el día de la semana, yo me guío por las fases lunares y por las alineaciones porque es mucho más simple. O sea, si tú planeas tu trabajo sabiendo que hay 2 semanas en el mes donde vas a ser muchísimo más efectivo y productivo. Y en el segundo libro, fíjate que puse una investigación muy reciente de un escritor súper conocido y famoso que encontró esta información acerca del ciclo lunar y decidió ponerlo a la prueba con su nuevo libro. Y entonces estructuró el trabajo de escritura según las fases lunares. Y, o sea, el resultado fue increíble. Y él lo comparte. Lo puse en el segundo libro porque hablo mucho de cómo varía la producción de neurotransmisores a lo largo del ciclo lunar, que son estudios recientes que también demuestran para aquellos escépticos, sí. pueden observar, no hay que creer nada. Y yo también siempre lo digo a los alumnos, no me crean nada. Mm. Necesitan siempre observación empírica, cotejar datos, etcétera. Y ahora que hablas de tus alumnos, te iba a preguntar, ¿no? Si alguien quisiera formarse sobre eso, ya no, bueno, de las dos vías, o alguien que se quiera formar profesionalmente o alguien que lo quiera hacer para saber cómo usarlo en su vida diaria, ¿qué le aconsejas? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, hay muchas opciones. Hoy en día uno no necesita una universidad o no necesita el curso con determinada escuela o astrólogo para... sí es bueno que observe antes que nada qué tipo de astrología le llama, porque hay más tipos de astrología. Quizás lo más conocido en Occidente, hoy como hoy, es la astrología humanista psicológica. Pero hay muchísimos caminos. Yo tengo una formación de astrología ya desde hace 4 años. Es muy interesante ver cómo crecen las personas a través de la astrología, pero es una de las tantas formaciones que se pueden seguir. Ninguna formación te va a garantizar ser un buen astrólogo. Lo que te va a garantizar ser buen astrólogo es leer mucho y practicar muchas cartas. Nosotros pedimos que interpreten 100 cartas antes de dar el examen, que lean muchos libros, etcétera, porque lo hemos visto con el tiempo. Los que leen avanzan rapidísimo, ¿no? Los que tienen como un poco de reticencia a la lectura les va a costar muchísimo más. Entonces, hay que unir práctica con estudio o al menos con lectura. Claro. Y esa práctica tiene que unir la observación empírica, o sea, uno tiene que estar cotejando datos. También tengo una membresía que se llama Muni, donde todas las semanas, los días martes, tenemos talleres, cursos, etcétera. Y ahí es como que trato de dar algo un poco más amplio, porque la formación es para interpretación de la carta natal. Y la Ah, astrología tiene muchas ramas, porque tenemos, por ejemplo, la astrología eleccional, llamada también electiva, que es aquella que se dedica a encontrar el mejor momento para algo, ¿no? O sea, alguien te dice, me quiero casar y quiero mm, que todo dure para siempre, ¿no? O quiero lanzar un negocio, etcétera. Esa es una rama de la astrología. Y básicamente eso es la lectura de los momentos va un poco por ahí, viene del análisis del momento, ¿no? Pero es muy amplio, porque yo, por ejemplo, lo que hago en el clima astral no mm. es algo que enseñe en la formación, es algo que vemos un poco en la membresía, en los encuentros, etcétera. Pues se trata de aprender simplemente a decodificar el símbolo del planeta. Y es Vale. un trabajo arduo y extenso, y hay muchas escuelas, y con la astrología no vas a parar de estudiar. O sea, yo no he parado de tomar cursos y de formarme, Mm, porque
te vuelve algo que es parte ¿no? de la vida del astrólogo. Uno sigue estudiando y leyendo constantemente. Y en el caso de que si alguien quiere meterse más en la astrología, tienes la formación, si alguien quiere saber cómo poder identificarlo o leerlo, ¿no? Tienes la membresía. Y en el caso que a lo mejor está dentro de la membresía esto que te voy a preguntar, ¿eh? En el caso de alguien que quisiera tener la información, eh, tipo la que das en tu podcast, de pues este día estamos más abiertos para hacer una cosa u otra, o es un buen momento, pues, o no es un buen momento para hacer una reunión, o sí es un buen momento para hacer una reunión. ¿Esta información también sería en tu membresía o...? Bueno, en la membresía hay un clima astral extendido del mes, donde les doy un resumen de todo eso, pero especialmente también me he dedicado a hacer talleres para que puedan tomar la herramienta. Y este es un tema fuerte dentro de la membresía actualmente, porque para mí lo más importante es eso, darles la herramienta, que no tengan que depender de mí que les diga este día sí y este día no. Obviamente hay gente que no tiene el tiempo o no tiene el interés de meterse a estudiar. Y lo que ha pasado muchísimo en la membresía es que eh, lo que mucha gente quiere es que yo le interprete la carta o que le diga si su crush es la persona correcta, ese tipo de cosas. Yo no estoy dando consulta porque en este momento tengo demasiados proyectos, Claro. demasiado trabajo, pero no va tanto por ahí la membresía, lo hacemos, tenemos un encuentro mensual que se llama Hoy sí pregunten lo que quieren, entonces preguntan de todo, pero ahí hay ya, o sea, accediendo a la membresía, ya tienen todos los cursos y talleres que se han grabado y hay demasiada información ahí para saber de forma simple dónde ir y cómo ver todo tipo de información, sea, por ejemplo, el tema de las cirugías, que es un tema delicado, porque uno dice, no, no nos queremos meter donde no nos concierne, ¿no? Pero sí saber que si puedes planear una cirugía, evita la luna llena, y hay días que son como mucho mejores para que no haya tanto sangrado y no haya tanta inflamación. No es Vale. tanto la cirugía va a ir bien o va a ir mal, no. En general también para tatuajes o para procedimientos que tienen que ver con la irritación o el corte, hay días donde vas a tener un postoperatorio mucho más ameno, mucho más suave, mucho más rápido también en la recuperación. ¿Y eso se repetiría cada vez que hay luna llena? Es decir, evita la luna llena para una operación, independientemente del mes o del año. Y uno puede evitar, sí, la luna llena no es el momento porque hay mayor presión. Entonces hay mayor sangrado y hay mayor inflamación. Si tú observas, invito a toda la audiencia que lo observe, cuando uno tiene alguna condición y está llegando la luna llena, por ejemplo, un dolor de muelas o se le hinchó un pie o se cortó, va a ser muy molesto y se va a inflamar hasta el momento exacto de la luna llena. Y cuando la luna empieza a bajar, eso va a empezar a desinflamarse con más facilidad. Los días previos a la luna llena, los últimos 3 días especialmente, es como que todo empieza como a inflamarse más. Otra de las formas de usar esto es con los fermentos. O sea, para el que hace pan en su casa, va a ver que el pan va a leudar mucho más rápido y mucho más fácil cuando la luna está llena. Cuando no hay luna negra, o la luna recién está por nacer, uno tarda mucho más con los fermentos. Y estas son cosas que se tienen en cuenta hasta para, no sé, cuándo tapar el vino, Claro, etc. y cuando plantar según qué tipo de plantas. Sí, sí, claro. Y ya por último, estabas hablando de la carta natal. ¿Cómo nos puede ayudar la carta natal para un recién nacido? Es decir, que hacerle la carta natal a un recién nacido y que la familia pueda conocerlo.
Fíjate que justo ahora en el grupo de alumnos tenemos hay una conversación acerca de eso porque alguien publicó la carta de un bebé de 6 meses y preguntando acerca de qué vemos ahí, etcétera, ¿no? Y yo no todos los astrólogos están de acuerdo con esto, pero a mí me genera como mucho respeto ir a identificar patrones en la carta de un recién nacido. Solo lo hago en el caso que la madre me lo pida directamente y sea para entender mejor las necesidades del niño. O sea, si tú ves la luna natal, eso te va a decir exactamente qué lo hace sentir seguro y amado al niño. Eso es muy básico, la información la encuentran en mi web, en el libro, en los libros, etc. Lo he puesto un poco por todos lados porque se me hace importante. Según el elemento de la luna natal y según el signo, sabemos qué necesita la persona para sentirse segura, amada, cuáles son sus necesidades básicas. Entonces, eso nos da una información clave, no solo acerca de los bebés, quizás especialmente para los bebés, pero acerca de todas las personas que amamos y acerca de nosotros mismos. Porque lamentablemente muchas veces no sabemos qué necesitamos o ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué necesita nuestra pareja. Y entonces saber qué es lo que a esa persona la hace sentir amada y segura, plena, es la información más valiosa que hay. Y para un astrólogo es ultra simple, o sea, es un punto de todos los que vemos en la carta natal. Y está en mi primer libro, Todas tus lunas, muy detallado, y se me hace súper importante que conozcamos esta información. Porque si, por ejemplo, yo tengo una luna en agua y mi pareja tiene una luna en aire, yo voy a comunicar el amor de una forma muy emocional. Y para mi pareja el amor se comunica a través de palabras, a través de darle información, a través de hablarlo, escucharlo, ¿no? Es una luna mental. Entonces ellos reciben el amor y lo transmiten desde otro nivel de experiencia. Y eso es lo que también causa mucha falta de comunicación en las parejas, ¿no? Mucho conflicto por no entender lo que está diciendo el otro. Ayer nos pasó, justo en Muni teníamos ayer el encuentro de Astrología y Amor, vimos sinastrías, y vimos algunas en vivo de las personas que estaban conectadas, y me llamó mucho la atención porque una mujer dijo, no, porque él me decía que si estaba conmigo era simplemente porque él elegía estar. Y viendo la luna de él, era su forma de decir te amo. Y para ella, que tenía toda otra forma de comunicar y entender el amor, era dolorosísimo que le diga eso. Y fue como el tema central del por qué ella decidió dejarlo, ¿no? Pero ella no podía entender que obviamente él estaba diciendo te amo de esa forma. Entonces decimos te amo y demostramos el amor de formas muy diferentes, especialmente según nuestra luna natal. Y es una información que vale la pena tener. Claro. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos recursos podemos tener? ¿Cuánta información nos puede dar la luna para poder, incluso a nivel terapéutico, ¿no? Para poder avanzar en nuestra vida, para hacernos nuestra vida fácil? Sí, no, hay cada herramienta, o sea, la cantidad de herramientas que entrega la astrología es abrumadora y maravillosa. Yo por eso sigo en este camino y sigo encontrando nuevas herramientas. Pues muchas gracias, Erika, por guardarme un trocito de tu día. Te lo agradezco muchísimo, me ha parecido súper interesante y nada, un placer. Muchas gracias. Encantada, gracias a ti, todo el éxito y todo lo mejor. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. A ver si te vemos pronto por España. A ver. Bueno, un besito. Hasta luego. Muchas gracias.